Si me paro, ¿me escuchan o no? Si me pongo a caminar. Sí, ¿me escucharán? Sí. Me pongo a caminar. Tengo que quedarme acá. Creo que sí, lo tengo. ¿Sí? A ver. Muy buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy sobre trastornos metabólicos en el recién nacido. Primero vamos a hablar sobre trastornos de la glucosa y en segundo lugar, la segunda clase va a ser sobre trastornos del calcio. ¿Qué son los trastornos metabólicos más importantes en el recién nacido? Obviamente los de la glucosa son mucho más importantes, son más frecuentes que los trastornos del calcio. Bueno, entonces vamos a hablar primero de la hipoglicemia y vamos a tocar estos aspectos: definición, factores de riesgo, clasificación, sintomatología, tratamiento y prevención. Esos 6 aspectos. Empezamos con definición. ¿Cómo definimos la hipoglicemia? La definimos como la concentración más baja de glucosa que en combinación con otros combustibles metabólicos permite una función cerebral normal. Y ese valor más bajo de glucosa no debe ser menos de 45 miligramos por decilitro. Lo ideal, ¿no?, es que esté más elevada. En la actualidad, no todos, pero algunos nos dicen que lo ideal sería que este valor de glucosa no esté por debajo de 60 miligramos por decilitro. Bueno, lo clásico es 45. Pero sí, esos valores 45 debería ser en las primeras 24 horas, ¿no? A las 48, 72 horas, definitivamente ese valor de glucosa debe ser más elevado y debería estar por encima de 60 miligramos por decilitro. ¿Y cuál es la importancia de tratar este tema? Porque un niño, un recién nacido con hipoglicemia, al igual que ayer les dije la ictericia, nos puede generar daño cerebral. Entonces, manejar una hipoglicemia adecuadamente es prevenir daño neurológico y secuelas a nivel del sistema nervioso central. Factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo de la madre y del recién nacido. De la madre. Si la madre es diabética, si la madre es hipertensa, si la madre cursa con una enfermedad hemolítica por RH, si la madre está usando betagonistas o hipoglicemiantes orales, obviamente su bebé, su recién nacido, va a tener riesgo de que curse con hipoglicemia. Ahora, si ese recién nacido es prematuro, cuanto más prematuro, más chance de hipoglicemia. Si ese recién nacido está con un peso bajo, tiene un retardo de crecimiento, es un desnutrido intraútero, también va a tener riesgo de hipoglicemia. Si es un recién nacido que cursa con asfixia, con policitemia, hipotermia o alguna sepsis, también va a tener riesgo de hipoglicemia. Si es un recién nacido que tiene una cardiopatía congénita de bajo flujo, también va a tener riesgo de hipoglicemia. Y si es un recién nacido que tiene cualquier alteración endocrina o metabólica, los errores innatos del metabolismo, también va a tener riesgo de hipoglicemia. O sea que cuando uno hace la historia, y en esa historia tiene alguno de estos antecedentes, la madre, nace el bebé y presenta alguna de estas patologías, obviamente yo sé que ese niño tiene riesgo de hipoglicemia y voy a tomar las medidas necesarias para que este bebé no me vaya a hacer hipoglicemia. No esperar que tenga síntomas para recién intervenir. No, yo me adelanto. En la fisiopatología rápidamente, ¿no?, se produce la hipoglicemia cuando hay una concentración de glucosa baja. De pronto no está tan baja esta concentración de glucosa, pero el flujo sanguíneo cerebral está disminuido. O de pronto no tengo una concentración de glucosa baja, ni tampoco un flujo sanguíneo cerebral bajo, pero los compuestos alternativos que me pueden producir glucosa están disminuidos, ¿no? La clasificación, la clínica. Esto es clásico, ¿no? La hipoglicemia la clasificamos de 2 maneras: según duración y según etiopatogenia. Según duración, puede ser transitoria o persistente. Transitoria es aquella que responde rápidamente al tratamiento con cargas inferiores a 12 miligramos kilo minuto de glucosa. Y habitualmente este aporte de glucosa va a ser menor de 7 días. ¿Ya? Esos miligramos kilo minuto es lo que llamamos volumen de difusión de glucosa, y cuando hagamos la práctica ya les vamos a enseñar cómo se calcula. Y la hipoglicemia persistente
es la que requiere mayores cargas de glucosa, por encima de 12 miligramos kilo minuto, y habitualmente para corregir esa hipoglicemia se requiere un aporte de glucosa más allá de 7 días. Felizmente, el 90% de las hipoglicemias que observamos en la práctica clínica son transitorias, ¿no? Entonces, son hipoglicemias de más fácil manejo que, obviamente, una hipoglicemia persistente. La otra clasificación es según etiopatogenia, y ahí tenemos 4 grupos. Hipoglicemia por hiperinsulinismo, por insuficiencia de hormonas contrarreguladoras de insulina, hipoglicemia por falta de depósitos movilizables e hipoglicemia por aumento de la extracción periférica de glucosa. La primera, hiperinsulinismo. ¿En qué niños lo vemos? En recién nacidos hijos de madre diabética. También lo vemos en la eritroblastosis fetal. Cada vez estamos viendo más casos de hipoglicemia por hiperinsulinismo porque cada vez tenemos más madres que cursan con diabetes gestacional o ya desde que se embarazaron previamente ya eran diabéticas. Insuficiencia de hormonas contrarreguladoras de insulina. Eso ocurre cuando estamos ante un recién nacido con insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, por déficit de hormona de crecimiento. Se suele ver, pero esto no es tan frecuente. Por falta de depósitos, ¿no? Que haya glucógeno, que es lo que al final su degradación va a terminar dándome glucosa. ¿En quiénes vemos? En niños con retardo de crecimiento, en desnutridos, en prematuros. Obviamente un niño prematuro tiene menos chance de que en el último trimestre se le deposite glucosa, glucógeno. Cuando hay alteración de la oxidación de ácidos grasos o alteración del metabolismo de hidratos de carbono, de aminoácidos, que son los famosos errores innatos del metabolismo, que no es muy frecuente, pero a veces se suele ver. Bueno, pues en estas situaciones clínicas, este recién nacido es hipoglicemia por falta de depósito. Aumento de la extracción periférica, cuando hay mayor demanda de glucosa. En policitemia, poliglobulia, asfixia, sepsis, cuando el recién nacido cursa con hipotermia y cuando el recién nacido tiene cardiopatías congénitas de bajo flujo. De estas, ¿cuál es lo más común que vemos en la práctica clínica? Hiperinsulinismo. Madre que es diabética, ya sabemos que su niño no va a ser hipoglicémico. Falta de depósitos, retardo de crecimiento y prematuros. Si ustedes van a mi servicio de neonatología nacional, en Carlos Alberto Sáenz Escobedo, van a ver que la UCI y cuidados intermedios, yo diría el 80% son niños prematuros. O sea, esa es nuestra casuística en la hospitalización, prematuros, y cada vez más prematuros. Bueno, y también solemos ver, después de la diabetes materna, después de niños prematuros y con retardo, recién nacidos asfícticos y sépticos, ¿no? Las otras causas son mucho menos frecuentes. Bien, entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un recién nacido con hipoglicemia? Van a ver que los síntomas son muy similares que, por ejemplo, un niño con hipocalcemia, que un recién nacido con hipomagnesemia, que un recién nacido con hipofosfatemia. O sea, los síntomas son vagos, no son específicos. En esta clase solo vamos a revisar problemas de la glucosa y en la siguiente de calcio. Pero si ustedes leen, que deberían leer, además los otros trastornos metabólicos, van a ver que los síntomas de estos problemas metabólicos son muy similares. O sea, son similares. Un niño con hipoglicemia, ¿qué va a tener? Temblores. Un niño con hipocalcemia también, uno con hipomagnesemia también, y uno con hipofosfatemia también. Van a ser recién nacidos hipotónicos. Hay una disminución del tono muscular. Hay una reacción lenta a los reflejos, ¿no? Por ejemplo, los reflejos osteotendinosos. Hay una respuesta lenta. Reaccionan pobremente a los estímulos. Hay una hiporreactividad. No se suelen alimentar bien estos niños. No regulan bien la temperatura corporal. En los casos de hipoglicemia ya severa, ese recién nacido puede presentar apnea, deja de respirar, presenta movimientos oculares rotatorios. Mire, se puede hacer como crisis de cianosis.
convulsiona, podría entrar en coma e incluso en insuficiencia cardíaca. Pero estos últimos síntomas los vemos en casos de hipolisemia severa, que habitualmente no deberíamos permitir que ese niño llegue a ser una hipolisemia severa. Bueno, y finalmente lo que nos interesa. ¿Y cómo lo voy a tratar, doctor? La hipoglicemia, si fuese asintomática, porque puede ser que este recién nacido tenga un valor bajo de glucosa por debajo de 45 miligramos en las primeras 24 horas o debajo de 60 en el tercer, cuarto día de vida, pero luce bien, no presenta síntomas. Entonces estamos hablando de una hipoglicemia asintomática. Y si es una hipoglicemia asintomática, lo que vamos a hacer es simplemente alimentarlo por vía oral, ¿no? Controlamos su glucosa a los 60 minutos de haber dado el aporte por vía oral. Y vemos si mejoró su valor de glucosa, qué bueno, ahí queda mi tratamiento. Pero si pese a que le da su lechecita, sigue con una glucosa baja, entonces ahí le voy a poner un endovenoso donde le voy a administrar glucosa. ¿Y qué cantidad de glucosa debería administrarle? De 6 a 8 miligramos kilómetro. Es el famoso volumen de infusión de glucosa. ¿Ok? Entonces, si está asintomático, doctor, solo leche. Controlo a los 60 minutos. Si está bien su glucosa, que bueno, no está bien, ni modo, le pongo un endovenoso con aporte de glucosa. Ahora, si es una hipoglicemia sintomática, o sea, es un recién nacido que está con su valor de glucosa baja, pero además tiene alguno de los síntomas que les he mencionado, hipotónico, hiperreactivo, temblores, no quiere alimentarse, o de pronto es una hipoglicemia severa, y hablamos de hipoglicemia severa cuando el valor es menos de 30 miligramos por decilitro. Habitualmente cuando son hipoglicemia severa tienen síntomas, pero algunas veces sí, las menos. Puede estar con hipoglicemia severa y el niño aparentemente bien. Bueno, si estoy ante una hipoglicemia sintomática o de pronto una hipoglicemia severa, y así ese niño aparentemente esté bien, tengo que administrarle de inmediato un bolo de glucosa de 200 miligramos por kilo, que eso equivale a 2 mililitros por kilo de una destroza al 10%. ¿Ya? Una destroza al 10%, un centímetro, te aporta 100 miligramos de glucosa. Entonces tendría que ponerle un bolo de 2 mililitros por kilo. Mi bebé pesa 3 kilos, doctor, entonces le administro de inmediato 6 mililitros de destroza al 10%. Eso como internos no se olviden, ¿eh? Tiene un niño con hipoglicemia sintomática, no está llamando a los residentes, que está ocupado, que se fue, que no sé qué. De inmediato, señorita, licenciada de enfermería, administrele destroza al 10%, 2 mililitros por kilo. Si pesa 3 kilos, 6 mililitros. En bolo, en bolo. Hay que corregir rápidamente la glucosa. No esperar que el niño haga daño cerebral. Hay que corregirla de inmediato. Y luego de administrar el bolo, yo voy a continuar con un endovenoso, que tengo que hacer colocar su vía, y le voy a administrar por esa vía una cantidad de glucosa suficiente que me dé un volumen de infusión de glucosa de 6 a 8 miligramos kilo minuto. ¿Ok? Pasa, sí, pasa. ¿Está claro? Y debería controlar la glicemia cada 30 a 60 minutos. Y veo, ¿no? Le puse su bolo, de inmediato le dejo su endovenoso con un BIG de 6 a 8. A los 30 a 60 minutos controlo. Si su glucosa sigue baja, entonces yo voy a aumentar el volumen de infusión de glucosa en 2 puntos. Si inicialmente inicié con 6, ahora le voy a dar 8. Si le inicié con 8, hola, ahora le voy a dar 10. ¿Ok? Aumento 2 puntos el BIG. Quédense con el concepto teórico. En la práctica ya les voy a enseñar cómo, bueno, yo y el doctor Mauro les vamos a enseñar cómo hacer el cálculo. Ahora, si le hago el control y su BIG y su glucosa ya está bien, ya está en valores normales, bueno, entonces yo voy a reducir el aporte de glucosa. ¿Y qué cantidad? De 1 a 2 puntos reduzco el aporte de glucosa, el volumen de infusión de glucosa en 1 a 2 puntos,
cada 12 horas y siempre con un control periódico. O sea, no van a hacer, doctor, ya se normalizó la glucosa, le quito el endovenoso. No, 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 no. Que no te puede hacer una hipoglicemia de rebote. Poco a poco hay que ir disminuyendo el aporte de glucosa. Y progresivamente aumentamos el aporte de lechecita por vía oral. Ahora, si tengo un caso de hipoglicemia prolongada, que felizmente es lo menos frecuente, doctor, dice control está bajo, le aumento 2 puntos. Dice control sigue bajo, le aumento otros 2 puntos en vigencia. Dice control sigue bajo, le aumento otros 2 puntos. Le hago control otro y sigue bajo. 4 veces estás aumentando y no logras normalizar esa glucosa. Bueno, haz uso de hidrocortisona. La cortisona es un corticoide, como todos los corticoides, que te ayuda a liberar glucosa por degradación de glucógeno al torrente sanguíneo. ¿Y qué cantidad de dosis de hidrocortisona deberíamos usar? 5 miligramos por kilo día, y eso repartido en 2 dosis. Habitualmente con la hidrocortisona que le agregas ya normalizas esa glucosa. Y obviamente hay que estudiarlo, hay que ir a ver cuál es la causa de esta hipoglicemia persistente. Prevención. Claro, lo ideal es no tratar, sino prevenir. Y ya saben que la hipoglicemia es una causa de daño neurológico también irreversible, ¿no? Si somos piña, este niño cursa con hipoglicemia y yo no la corrijo, es severa y de pronto persistente, tengo chance de daño neurológico. Entonces, hay que prevenir. ¿Y cómo va a prevenir? Control serio en niños de riesgo, ¿no? Es obvio, ¿no? Doctor, me van a hacer un prematuro de 28 semanas, de 30 semanas, de 32, 34 semanas. Me va a decir, doctor, un niño que es con retardo de crecimiento, desnutrido fetal. Yo sé que tiene riesgo. Entonces, este niño, ni bien nace, yo ya le estoy haciendo su control de glucosa. O sea, no estoy esperando de que se me ponga mal, no, todavía, no, yo me adelanto, ¿no? Voy vigilando. Y si veo que está baja, inmediatamente lo estoy corrigiendo. O sea, no voy a esperar que presente síntomas. Y a estos niños que tienen riesgo, hipoglicemia, los alimento precozmente, ¿no? De pronto, a los 30 minutos, 45 minutos, máximo a la hora, ya así el niño no me dé manifestación de que esté hambre, yo le estoy administrando su lechecita, ¿ya? Ahora, si tengo un prematuro menor de 32 semanas, que generalmente son niños con un peso alrededor de 1.500 gramos, en estos prematuros no van a tener buen reflejo de succión, ¿no? Es pequeñito. Sus depósitos de glucógeno pues están bienvenidos a menos, ¿no? Entonces, el chance de que me haga hipoglicemia es bien alto. Entonces, ni bien nace, yo le voy a poner un endovenoso con soporte de glucosa. Yo me adelanto. No, no, no. No, no, esperemos. No, no. 32 semanas, 30, no, no. Ponle su vía y su glucosa. Ese niño, 99% de probabilidad que me va a hacer hipoglicemia si no le pongo la vía. Y cuando este niño cursó con hipoglicemia, le pongo su endovenoso y ya normaliza su glucosa, deben evitar esto, suspensión brusca de la infusión de glucosa para evitar una hipoglicemia de rebote, que a veces nos ocurre, nos entusiasmamos, ya no, ya quítale la vía, ya. Le haces un control y otra vez la glucosa se bajó. Bueno, la idea es entonces adelantarnos. Y eso es lo que van a ver ustedes en el servicio, ¿no? Cuando sean internos o vengan las prácticas presenciales, espero que sean pronto. Eh, nosotros prevenimos, ¿no? Rara vez vas a tener un niño realmente viendo ahí hipoglicemia con síntomas. Nos adelantamos, nos adelantamos. Bien, eso respecto a hipoglicemia. Y termino con pronóstico. Mire, la hipoglicemia transitoria, esa que dura menos de 7 días, ¿y qué es la hipoglicemia asintomática? No parece producir secuelas, ¿no? Pero una hipoglicemia persistente y la sintomática sí puede ser asociada con secuelas neurológicas. ¿Y qué es lo que ocurre, no? Cuando se hacen estudios de imagen, en estos niños que hicieron estas hipoglicemias persistentes y sintomáticas,
cuando se hace la resonancia magnética y la tomografía, se va a ver una atrofia cortical cerebral, ¿no? Tanto de la sustancia blanca como la corteza, a nivel de los lóbulos occipitales. Es característico. Ya nuestro neuropediatra lo sabe, ¿no? De pronto es un niño que estuvo hospitalizado, ay, por ahí se nos pasó, el policemia, la corregimos muy tarde, bueno, el niño aparentemente bien, se va de alta, como son niños de riesgo, siempre van a un consultorio que le llamamos consultorio de alto riesgo, donde les hacemos seguimiento neurológico, y de pronto el niño empieza a presentar un retraso en su desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, no tenemos una causa clara. Lo que le pide siempre es, o una tomografía, ahora más piden resonancia, ¿no? Porque la resonancia, ustedes saben que la radiación es mucho menor que una tomografía. Una tomografía tiene una radiación bárbara, ¿no? Hay que hacerse tomar tomografía realmente cuando lo justifique, ¿no? Equivale como a 400 placas radiográficas, no solo tomografía, ¿no? Y a veces el papá se cayó, su hijo, y dice, doctor, hombre, pero si está bien, pero él insiste, ¿no? Señor, son 400, ¿no? La radiación hace daño. Hay que tomarla cuando realmente lo necesita. Bueno, más tomamos resonancia, que es, no tenemos el problema de la radiación de la tomografía, claro que es un procedimiento un poco más, hay que sedarlo al bebé, más largo. Bueno, el neurólogo pide y ya ve, esa atrofia a nivel de la corteza y la sustancia blanca a nivel de los lóbulos occipitales, ya saben. Los culpables son ustedes, neonatólogos, este retraso psicomotor, este niño hizo su hipolisemia y ustedes no lo manejaron como lo manejaron. Es muy característico, ¿no? En cambio, ayer que vimos las lesiones que quedan a nivel del sistema nervioso central en una hiperbilirubinemia, sobre todo en la base, ¿no? ¿Vieron? La base. También, entonces, antecedente de ictericia, retraso psicomotor, le pide su resonancia y ve daño a nivel de la base del neurón. Sin revisar la historia, dice, este es un chiquito con secuela neurológica por una hiperbilirubinemia que seguramente no la manejaron adecuadamente los neonatólogos. Bien, entonces la hipoglicemia, esa es la importancia de los trastornos metabólicos en el recién nacido, es el más frecuente. Muchos lo consideran como una urgencia. ¿Y por qué? Por el riesgo de daño neurológico. O sea, no puedes permitir que un niño esté con hipoglicemia y lo dejas ahí o lo voy a corregir un rato. No, tienes que corregirlo inmediato. Inmediato. Por eso, cuando sean internos, acuérdense, colesterol al 10%, 2 mililitros por kilo, apenas le dé y lo aumentan. Alguna vez eso ocurrió en el servicio. Justo fue a la hora de almuerzo que el residente con el asistente se bajaron a almorzar y el internito está solito, como el interno. Bueno, ahora ya tienen derecho, pero en mi época pues, no tenías derecho a almorzar, no tenías derecho a ir al baño, no tenías derecho a dormir, era terrible. Y te gritaban de todo, ¿eh? Luego empezaron a hacer, como te decían ellos, agarraban tu historia y éramos buenos, ¿sabes? Éramos en ese entonces en el seguro éramos los mejores. Teníamos unos asistentes que era pues así la escuela antigua, ¿no? Tú no te podías poner al lado de cuando pasaba la visita, ¿no? Siempre tenías que estar detrás de él. Respeto, no sé. Y a veces te decían tu vida, ¿no? Oye, tú no sirves para médico, ¿no? Tú deberías estar en el mercado vendiendo papas, lo que quieras. Pero ahí estábamos, o sea, no nos quejábamos. Ahora al interno no le puedes decir nada. Va y hace su tremenda queja, sales en televisión, todo. O sea, no le puedes decir nada, de verdad. Tenemos nuestra jefe de servicio, que es su manera de ser, de pronto les manda su grosería y les dice, un internet que tenemos, con mamá, que era doctora, todavía mi miedo, queja, fiscal. Nos hemos ido de un extremo al otro, ¿no? Como los niños que ya no los puedes, el profesor no les puede decir nada, ¿no? Entonces hasta te jalan el cabello, te dan tus reglados. Yo estuve en el colegio San José, ¿no? Jesuitas, en el época de los españoles. Y nadie se quejaba de nada, y nadie se traumaba, y somos lo que somos, ¿no? Bueno, entonces, en ese tiempo del internet se quedó, ahora tú tienes que almorzar al final, ¿eh? O sea, tú te quedas en el servicio, nosotros almorzamos. Y si se acaba el almuerzo, piña, pues. Y entonces nació un niño prematuro, grandecito, y la enfermera, ya saben, pues, ¿no? Este riesgo, le tengo que hacer su glucometría. El doctorcito, va a salir su glucosa en 35. ¿Qué hacemos? Y este residente no lo veamos, se va a molestar residente, peor. El asistente, no, esperaré que mejor que terminen de almorzar, ¿no?
Y se demoró pues el asistente con el residente, no solo terminaron de almorzar, sino hicieron su sobremesa, conversando, y de ahí subieron como una hora después. ¿Qué novedad? Doctora, de un chiquito con hipoglicemia. ¿Y de? Era para el carro. Es una urgencia. Si no sabías, debes llamar. Nadie se va a molestar, ¿no? Porque es una urgencia. Claro, entonces ya no se olvida. La hipoglicemia es una urgencia. Si yo no la corrijo de inmediato, tengo riesgo de daño neurológico. El daño neurológico, ya saben, es... Una vez que lo corrijo, doctor, ¿revierte ese daño? No, no. Queda ahí la llave. Para siempre. Bien. Glicemia. Corre. Ya. El segundo trastorno metabólico en recién nacidos en frecuencia, que van a ver ustedes, primero es hipoglicemia y después la hiperglicemia. Vamos a hablar sobre definición, factores de riesgo, sintomatología, tratamiento y prevención. Lo mismo que hemos hablado en hipoglicemia. Hablamos de hiperglicemia cuando la glucosa sanguínea está por encima de 150 miligramos por decilitro, ¿no? En el otro hemos dicho 45, 60, este es 150 miligramos por decilitro. O sea, doctor, 70, 80, 90, 100, 100. Sí, no nos estresamos, doctor. Doctor, hasta un recién nacido 110, no nos estresamos. Pero no, no, hablamos de hiperglicemia cuando es más de 150 miligramos por decilitro. Es un niño más grande, un adulto obviamente no, 110, 120. 125, oiga, no, está diabético, así nacido puede manejar valores más altos. Factores de riesgo. Miren, ¿quiénes son los que tienen riesgo de presentar hiperglicemia? Los recién nacidos de peso extremadamente bajo, que pesan menos de 1 kilo, que son habitualmente los recién nacidos menos de 28 semanas. El prematuro en general tiene riesgo de hipoglicemia, sí, sí, pero el que es prematuro extremo, el chiquitito, chiquitito, no tiene hipoglicemia, sino al contrario, hiperglicemia. Y ahorita les explico por qué. Si manejo a un recién nacido con un, no sé, por X circunstancias no lo puedo alimentar por vía oral y le tengo que poner un endovenoso y le doy VIGs, volúmenes de inclusión de glucosa mayores a 8 miligramos kilo minuto, también ahí hay riesgo de que me vaya a una hiperglicemia. Doctor, le estoy aumentando el VIG a este niño, ya sea en la nutrición parenteral o porque cursó con hipoglicemia y le aumento 3 a 5 miligramos kilo minuto por vez, ese incremento también podría llevar a hiperglicemia. ¿Ya? Cuando aumento el VIG, ustedes han visto, me manejo la hipoglicemia y después los vas a la clase de nutrición para entrar, el incremento debe ser de 1 a 2 miligramos kilo minuto por vez. ¿Ya? Si tú incrementas mucho, te podrías ir hacia el otro extremo, hacia hiperglicemia. Situaciones de estrés. Como les dije en la clase de transporte neonatal, el recién nacido siente, tiene sensibilidad, se estresa. Así sea prematuro. Entonces, lo vamos a intervenir porque tiene una treza adrenal, una perforación gástrica, lo que quiera. Entonces, ¿sabes qué? Llévalo obviamente tiene que entrar con su vía, pero ponle un VIG entre 4 a 6 miligramos kilo minuto, no le pongas más, porque ese niño se va a estresar, libera catecolaminas, y las catecolaminas que te producen liberan a nivel de los órganos glucosa. No produce degradación y ese niño te va. Y nos ocurría, ¿eh? Nos ocurrió. Entró este chiquitito a sala, lo operaron de su atresa adrenal, llega de sala, la anestesia dice, todo bien, tranquilo, el percance. A ver, hazle su control de glucosa. ¿Le ha pasado la cantidad de líquido que ustedes le mandaron? Eso le ha pasado. El doctor está con 300. Pero no le ha pasado mucho líquido, o sea, y que se estresaba. ¿Y con qué veis que lo mandaste? Con 7, 8 reciente. No, pues la debí mandar entre 4 o 6, que lo debemos mandar, ¿ya? Porque el niño se estresa y al estresarse va a liberar catecolamina. ¿Eh? Como cualquiera de ustedes están dando un examen, no has estudiado nada, es el examen que va a definir si te quedas o no te quedas. Está pico, tus suprarrenales están insuficientes, está secretando. Y te hacen tu control de glucosa y de hecho que te van a encontrar alto, ¿no? Y eso ya lo hemos visto, ¿no? En emergencia, como con señora, ¿no? O sea, que se cayó, la viejita no le gusta ir al hospital, que qué sé yo. Llega la emergencia, está estresadísima, le tomamos la placa, le pedimos exámenes de rutina, ¿no? Y se le pide glucosa y nos da 400. Y
Le pregunta para los familiares, siempre, ¿y su mamá es diabética? Porque 400. No, no, siempre la han controlado. Está con 400. Ya déjala, pasa todo. A ver, hacemos un nuevo control. Cuando ya terminó la operación, todo arregla. 80 euros. O sea, ¿cómo el estrés no va? Terrible. Bueno, el recién nacido también, entonces cuando va a entrar a un acto quirúrgico, oye, manejan un VIG racional que es de 4 o 6 miligramos kilo minuto. Ahora, si ese recién nacido está usando corticoides, no sé, porque tiene un edema laríngeo, estuvo intubado, porque está en shock séptico, está usando dopamina, porque hace apneas, estamos usando cafeína o teofilina, es un recién nacido que ha presentado convulsiones secundarias a asfixia o sepsis o meningitis, estamos usando fenitoína. Bueno, estas drogas, deben recordar que también producen un incremento de la glucosa, ¿no? El doctor está con mi hijito, el bebito está, oh, el interno, con hiperglicemia, ¿qué está recibiendo? Cafeína, bueno, pues suspéndele la cafeína. Fisiopatología, ¿por qué se produce en este caso la hiperglicemia? Y hemos visto que más se va a producir en los niños pequeñitos, pequeñitos. Porque estos niños pequeñitos, pequeñitos tienen insuficiente secreción de insulina. Su páncreas es inmaduro y secretan menos insulina de lo que deberían secretar. Y la insulina es la hormona que hace que baje tu glucosa. Si tiene poca insulina, bueno, pues hace hiperglicemia. Pero no solamente tienen insuficiente secreción de insulina, sino tiene un aumento de la resistencia periférica a la insulina. O sea, como un diabético, como un prediabético, ¿no? Cuando te das en tu control, ahí tienes la resistencia aumentada a la insulina. Bueno, el recién nacido chiquitito, chiquitito, sí, pues. O sea, ese poquito de insulina que tiene todavía no actúa bien a nivel de los tejidos, ¿no? Estos tejidos como que no tienen receptores, pues más chance de hiperglicemia. Y un paréntesis, justo estuve hace 15 días en un curso y hablaban de cómo mejorar esta resistencia periférica a la insulina, ¿no? En general, ¿no? ¿Y saben con qué? Se ha visto con haciendo ejercicio. Siempre nos van a enseñar que hay que hacer ejercicio de cardio, ¿no? De vascular, tratar. Y por ahí decían, no, no es bueno hacer peso. No sé qué. Bueno, se ha visto que el ejercicio que te incrementa la masa muscular, con eso mejoras la resistencia periférica a la insulina. Y ya, sí, varios trabajos, ¿ah? Claramente. Entonces, aquel que es medio diabético, prediabético, tiene su síndrome metabólico, bueno, está bien que haga cardio, pero el corazón, ¿no? Ejercicios aeróbicos, pero también es pesa, gana masa muscular. Ganando la masa muscular mejoras esta resistencia periférica a la insulina. Bien, y cuando hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras en las situaciones de estrés, ¿no? Por ejemplo, catecolamina, pues eso te eleva tremendamente la glucosa. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico que va a presentar este niño con incremento de la glucosa a nivel sanguíneo, con una hiperglicemia? Bueno, va a aumentar la osmolalidad plasmática. Esta osmolaridad plasmática eh, va a generar una diuresis osmótica. Vamos a tener una glucosuria. Va a orinar más de lo que debería orinar este bebé. Y clínicamente lo que va a presentar es una deshidratación hiperosmolar. ¿Ya? Entonces, en la hiperglicemia no es tanto que el doctor, que temblor, no. Es un recién nacido que va a ser que orina más de lo que debería orinar. Si el flujo urinario normal en un recién nacido es de 1 o 3 mililitros kilo hora, este está orinando a 4, 5, 6, 7, 8, 10 mililitros. Muchas veces hemos detectado la hiperglicemia por eso, ¿no? Como las enfermeras pesan los pañalitos y hacen su balance hídrico y todo. De pronto, doctor, su flujo urinario es de 10. ¿Por qué está orinando tanto? ¿Le has dado mucho líquido? No, todo le da lo que necesita, pero está orinando 10. ¿Te has hecho control de glucosa? No, contrólale la glucosa. 300. Ya. Ese es el cuadro clínico de un niño con hiperglicemia. Orina más de lo que debería orinar. Y obviamente, si orina más, se va a deshidratar, una deshidratación hiperosmolar. Y podría, por esta deshidratación hiperosmolar, por esta contracción del intravascular, por pérdida de líquido, podría presentarse una hemorragia intracraniana. Y sobre todo si es un niño prematuro, más chance de una hemorragia intraventricular.
Y ese es el miedo que le tenemos a la hiperglicemia. Entonces, doctor, bueno, se deshidrata así, pero doctor, le pongo el hidrato y se acabó. Sí, sí, pero si se deshidrata fuertemente por una hiperglicemia severa, este niño puede sangrar. Y si sangra en la cabecita, secuela neurológica. ¿Ya? Recuerden, las hemorragias cerebrales en recién nacidos, claro, se pueden resolver, pero ya dejan daño. Ya dejan daño. Y es un daño, al igual que la hipoglicemia, al igual que la ictericia, irreversible. Entonces, no debemos permitir que un niño haga una hiperglicemia severa que nos lleve a deshidratación con hemorragia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Disminuir el BIG en 2 miligramos kilo minuto cada 4 o 6 horas. ¿No? Doctor, este bebé está con un BIG de 8 y miren, está con su glucosa alta. Muy bien, bájale, cámbiale el endovenoso con un BIG de 6. ¿No? Y con eso deberías ver que se normaliza. Pero si de pronto está bajando el BIG y la glucosa se mantiene sobre valores sobre 250 miligramos por mililitro, ahí mejores, ya son valores muy altos de glucosa que te pueden llevar a hemorragia, entonces tienes que tratar de bajar rápidamente esa glucosa. El riesgo de hemorragia es alto. Entonces, ¿cómo vamos a bajar rápidamente esa glucosa? Haciendo uso de insulina. ¿Y qué cantidad? 0.01 a 0.1 unidad kilo hora. ¿Eh? Cuando tienes valores, doctor, le he hecho su control, está en 500. Debajo el BIG, sí, bájale si quieres. Pero uso insulina, porque son valores por encima de 250, el riesgo de que este niño haga sangrado cerebral es altísimo. Entonces hay que tratar de bajar rápidamente la glucosa. ¿Ya? Bajando el BIG, sí, pues logras disminuirlo, pero se va a tomar su tiempo. Ahora, siempre el control cuando uso insulina debe ser estricto, ¿eh? Debe ser cada 30 minutos. Porque la insulina rápidamente te baja. De pronto estás hiperglicemia y te vas al otro extremo a hipoglicemia. O sea, ya acá con hiperglicemia y después otra ya con hipoglicemia. O sea, pobre cerebrito. Entonces, tienes que hacer control estricto. Y en general, hemos visto que cuando ya estamos alrededor de valores de 180 miligramos por decilitro, y previamente estuvo valores más altos y tuve que usar insulina, cuando ya estás a 180, ya hoy ves suspendiendo la insulina. ¿No? Doctor, pero está todavía con hiperglicemia. Sí, pero si la sigues usando, te vas a ir al otro extremo y ese niño te va a hacer hipoglicemia. Entonces son más o menos las pautas. Eso, igual que la hipoglicemia, lo ideal es evitar que llegue a ser la hiperglicemia. Entonces, yo sé que los niños de riesgo son los prematuros extremos, menos de 1 kilo, menos de 28 semanas de edad gestacional. Bueno, en ellos, sí, pues le voy a tener que poner su vía, porque esos niños no van a poder succionar, no pueden alimentarse por vía oral. Le voy a tener que poner su vía, pero le voy a poner su vía, su endovenoso, con un BIG entre 4 a 6 miligramos kilo minuto. No le voy a poner un BIG más alto. Y día a día voy a tener que ir progresando el aporte de glucosa, pero ese aumento no debería ser mayor de 2 puntos, de 2 miligramos kilo minuto. ¿Ya? Si empecé con 4, al día siguiente 6, si empecé con 6, 8 y al día siguiente 10, pero no voy a entusiasmarme y no, doctor, es que lo quiero engordar más calorías. No, suave. El inicio precoz de aminoácidos parenterales, la nutrición parenteral con aminoácidos de manera precoz, los aminoácidos estimulan la secreción de insulina. Eso hemos visto, entonces manejas mejor la hipoglicemia. Entonces, una manera de prevenir que este recién nacido chiquitito haga hipoglicemia es que de entradita le administra su nutrición parenteral con aminoácidos. Y también hemos visto que darle un poquito de lechecita por vía oral, que es lo que llamamos la estimulación enteral, una cantidad pequeñita, ese poquito de lechecita a nivel del aparato gastrointestinal también estimula la producción de insulina a través de la liberación de unas hormonas. Entonces, eso es lo que hacemos en servicio. Estos niños chiquititos, le ponemos su vía, pero con un BIG de 4 a 6, de inmediato le iniciamos nutrición parenteral con aminoácidos y también le iniciamos estimulación enteral. Su sondito orogástrico hay un poquito de la lechecita materna, porque hemos visto que eso ayuda a secretar insulina y secretando insulina obviamente disminuye el valor de glucosa. Y cuando va a entrar, les comentaba, al centro quirúrgico por algún problema X, en donde se tenga que intervenir este bebé, bueno, lo meto con un endovenoso con un BIG de 4 a 6 miligramos. No lo voy a meter con BIG más altos. Y con eso
nuestro chance de que este niño haga hipoglicemia pues son menores. Podría ser, pero sus posibilidades son menores. Perdón, haga hiperglicemia son menores tomando estas medidas. Bien, entonces hemos revisado rápidamente los trastornos metabólicos respecto a la glucosa, hiperglicemia. Ya saben que los dos son frecuentes, los dos pueden generar daño neurológico, irreversible, y por consiguiente hay que manejarlos adecuadamente. Y el siguiente trastorno metabólico que vamos a revisar es la trastornos del calcio. Bueno, a diferencia de la glucosa, no nos estresamos mucho porque fuese hipercalcemia, no nos genera daño. ¿No? Nos baja el corazoncito, pero daño neurológico. Con no nos estresamos mucho, pero obviamente hay que conocerlo y manejarlo también adecuadamente. Pero problemas de... De la glucosa, sí, hay que corregirlo. ¿Dónde está la clase? Bien, entonces vamos a hablar un poco rápido, como les digo, estoy de guardia y está ahí el residente que está más estresado que el doctor, van a hacer el prematuro. Ya llego. Empezamos con, vamos a hablar de problemas de calcio, los 4 aspectos: etiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Empezamos con hipocalcemia. Hablamos de hipocalcemia cuando la concentración sérica de calcio total es menos de 8 miligramos por decilitro en recién nacidos a término, o podría ser prematuro, menos de 7 miligramos por decilitro en prematuros, o sea, niños menos de 37 semanas de edad gestacional. Ahora, si medimos el calcio iónico, o sea, ya no el calcio total, sino el calcio iónico, que no todos los laboratorios tienen para medir este calcio iónico, y sería el de preferencia, porque el calcio iónico es el que más se relaciona con el cuadro clínico. Hablamos de hipocalcemia, algunos textos van a leer que dicen menos de 3 y otros dicen menos de 4.4 miligramos por decilitro. Lo ideal es medir el calcio iónico. Etiología. Tenemos una hipocalcemia de comienzo temprano y de comienzo tardío. Comienzo temprano es aquella hipocalcemia que presentan los recién nacidos en los primeros 2 días de vida, tardío cuando es después de los 2 días, tercer, cuarto, quinto, sexto día. La hipocalcemia de comienzo temprano, mira, se ve sobre todo en recién nacidos prematuros, con retardo de crecimiento, hijos de madre con diabetes, recién nacidos con asfixia. ¿Okay? El calcio, al igual que la glucosa, básicamente se deposita en el último trimestre del embarazo, ¿no es cierto? No, recién nacido a través de la placenta. Entonces, si nace antes de tiempo, obviamente ese niño no solo tiene riesgo de hipoglicemia, también tiene riesgo de hipocalcemia. El niño desnutrido tiene riesgo de hipocalcemia. La diabetes materna, sí, pues, te produce alteraciones a nivel de la glucosa y también a nivel de calcio. Y un niño asfixiado igual, tiene más chance de hipoglicemia y también de hipocalcemia. La de comienzo tardío es la que vemos cuando hay una ingesta de leche de vaca o artificial con una carga demasiado alta de fosfato, que ya no hay esas leches, ¿ya? Es verdad, si ahora revisamos las fórmulas que tenemos en la actualidad, si antes les ponían mucho calcio con mucho fosfato, o al revés, no tanto calcio y mucho fosfato. Y el fosfato sí te va a inducir a una pérdida de calcio. Entonces, ya esas leches, como se ha visto esto, han cambiado, ya no vemos esas leches, esas fórmulas con alta carga de fosfato, y entonces ya no vemos esta hipoglicemia, hipocalcemia tardía. La que vemos es la hipocalcemia de inicio temprano, ¿no? Niños prematuros, retardo, diabetes y asfixiados. Cuadro clínico. Bueno, los signos se van a observar habitualmente cuando el calcio sérico total es menos de 7, ¿no? De pronto tiene un poco más, ¿sí? Cursa con una hipocalcemia, pero el niño tú lo ves feliz y contento, ¿no? Pero ya cuando es un valor menos de 7 o tiene un calcio iónico menos de 3, sí, esos niños ya suelen presentar síntomas. ¿Y qué síntomas suelen presentar? Hipotonía, al igual que una hipoglicemia, taquicardia,
¿eh? Eso no suele haber en el niño con hipoglicemia. Apnea, el niño con hipoglicemia también puede hacer apnea. Escasa alimentación, ya saben, el hipoglicemia también. Tetania, convulsiones también. Entonces, lo que nos ayudaría ahí, sí, doctor, de pronto es un hipotónico, no responde bien a los estímulos, no quiere alimentarse, pero lo encuentro medio taquicárdico, eso orienta más a una hipocalcemia que una hipoglicemia. Bueno, los síntomas son similares a los casos de hipoglicemia y también cuando hay abstinencia de opiáceos. O sea, habitualmente ustedes van a ver en las unidades de neo son niños ventilados, cuando son un poco niños ya grandecitos, los tenemos que sedar, ¿no? Para que se acoplen bien para el ventilador, si no están luchando con el ventilador. Entonces ahí usamos de pronto morfina, fentanilo, y cuando rápidamente estos niños hacen dependencia a estas drogas, ¿no? Una semana que las estés usando y ya se volvieron adictos. Se la suspendes y el niño entra en una irritabilidad, pero así que la enfermera no sabe cómo controlarla. Entonces, y, y también pueden presentar estos síntomas que son, estos signos que son similares a la de una hipoglicemia o una hipocalcemia, ¿no? Y se suele ver, pues, porque a veces tenemos que ceder a estos niños. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, obviamente tiene síntomas, doctor, y tengo que dosarle el calcio, ¿no? Tengo que dosar el calcio. También sus textos dicen, podría, si no tuvieses el calcio, ver el trazado electroencefalográfico en su monitoreo, luego ver el trazado del corazoncito, el trazado eléctrico, ¿no? Y cuando tenemos una prolongación de intervalo QT en el electrocardiograma, sí, podría ser hipocalcemia. O sea, que si no tuvieses para dosar el calcio, bueno, te puede ayudar el trazado eléctrico del corazón, viendo un intervalo QT prolongado. ¿Cuál es el tratamiento? Uh, si es una hipoglicemia de comienzo temprano, esa que aparece en las primeras 48 horas de vida, hay que administrar el gluconato de calcio al 10%, 200 miligramos por kilo, que más o menos equivale, de ese gluconato al 10%, 2 mililitros por kilo. ¿Sí? Lo que tenemos en nuestro medio, el gluconato de calcio al 10%, pollas de 10 mililitros, y le damos 2 mililitros por kilo por vía venosa lenta, habitualmente en 30 minutos. Y con eso rápidamente corregimos la hipocalcemia. Siempre nos recomiendan administrar de manera lenta el calcio, porque si tú lo das rápidamente en bolo, la glucosa, yo he hecho la hipoglicemia, vieron, en bolo, 2 mililitros por kilo destroza el 10%, en bolo. En este es lento. Porque si lo administras así en bolo, ese calcio puede causarte bradicardia, ¿no? Bradicardia y te vas a estresar ahí, bajo el corazoncito, los latidos. Entonces, mejor es administrarlo de manera lenta, en 30 minutos. Ahora, también acá, miren, siempre nos ponen en los textos esta recomendación, ¿no? Cuando administres el gluconato de calcio, oye, fíjate, lo ideal es administrarlo en una vía central, un vaso grueso, ¿no? Catéter venoso umbilical, o de pronto estos catéteres vía central, que pues, no usamos mucho en recién nacido, pero alguna vez sí. Más fácil es la vena central, una arteria, vena umbilical. Si lo administras por vía periférica, fíjate que esté bien esa vía, ¿ya? Porque si ese calcio se extravasa, se va a producir una necrosis de la piel. Y una necrosis terrible, ¿eh? Es terrible. Tienes que hacer injertos, aquí es terrible. Se te infecta. Y nos ha ocurrido ya. Y ya se imaginan el problema médico legal para la pobre enfermera, porque finalmente ella es la que es responsable de las vías. Es terrible. Entonces, y al que, por ejemplo, en mi servicio, ninguna de las licenciadas, cuando tú administras calcio y tiene vía, no quiere. No, doctor, póngale su catéter. No, 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 pero si está bien, no, pero no va a ser que se infiltre este rato, se extravase el calcio. Y es verdad, hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, es una recomendación importante. Lo ideal es administrarlo por vía central. Y si vas a administrarlo por vía periférica, oye, verifica bien que esa vía esté bien, 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 que no se vaya a infiltrar, ¿ya?
Luego de la corrección aguda, te das los 2 mililitros por kilo de gluconato de calcio al 10%, con eso levantas rápidamente el calcio, pero tienes que seguir administrándole el calcio, ¿no? O sea, tienes que dar un tratamiento de mantenimiento. Y habitualmente damos 400 miligramos kilo día, y podríamos llegar a aumentar hasta 800 miligramos kilo día. Eso ya se lo administramos en la nutrición parenteral. Ahora, si tuviésemos de comienzo tardío, que ya les he dicho que no solemos ver, pero cuando se veía, teníamos una droga que se llama calcitriol, que era calcio, o simple papelones de calcio por vía oral para mejorar esa hipocalcemia. Hipercalcemia. Cuando la concentración sérica de calcio total está por encima de 12 miligramos por decilitro o el calcio iónico es mayor a 6 miligramos por decilitro. La hipercalcemia es menos frecuente que la hipocalcemia, así de por lejos, ¿ah? Rara vez ves hipercalcemia. La verdad es que es rara vez. Bueno, ¿cuáles serían las causas? La primera, si la ves, es generalmente iatrogénica. O sea que cuando hiciste tu formulación de la nutrición parenteral y tienes las recomendaciones de cuánto de calcio administrar, siempre hay un torrejón que en el momento de digitar en la computadora, en vez de poner 2, puso 4, puso 6. O sea que es iatrogénica, se nos pasó. Iatrogénica. Le pusimos más calcio de lo que estaba recomendado. Hipopatiroidismo materno, sí es verdad, te puede llevar también, raro. Necrosis de la grasa subcutánea en un recién nacido también puede presentar y por secundaria esa necrosis liberar más calcio y te lleva a hipercalcemia por destrucción de los tejidos, pero es raro también. Una hiperplasia paratiroidea en un recién nacido yo nunca he visto. Una función renal anormal pero seria, ¿no? Pero no todas, cuando ese niño entra en insuficiencia renal, este, eh, lo habitual es que este riñón no depura bien y elimina más calcio de lo que debía eliminar. Y tú vas a ver que estos niños cursan con hipocalcemia. Eh, pero hay algunos problemas fríticos donde sí hacen que se retenga más calcio, no se elimine y eso te podría llevar a hipercalcemia. Pero es raro también. Síndrome de Williams, rarísimo. Y a veces, pues, estudiaste sin, oye, ¿de dónde? ¿Por qué este niño está con su calcio tan elevado y no tiene ninguna de estas causas? Le llamamos idiopática. Pero como les digo, es raro, ¿eh? Hipercalcemia, seguro que cuando sean internos no la van a llegar a ver. Eh, los síntomas que va a presentar un niño con hipercalcemia habitualmente se van a ver cuando el valor está por encima de 12 miligramos por decilitro, ¿no? Puede estar algo elevado, pero si no es por encima de 12, sí puede estar con calcio elevado, pero ningún síntoma. ¿Y qué síntomas va a presentar este niño con hipercalcemia? ¿Ves? Son inespecíficos, ¿no? Anorexia, o sea, no se alimenta bien, puede presentar reflujo gastroesofágico, náuseas, vómitos, letargo, convulsiones, irritabilidad, hipertensión arterial, eso sí, eso no se suele ver en hipoglicemia, hiperglicemia, hipocalcemia, ¿no? Acá lo que es, pues, en algunos bebés por este exceso de calcio podría elevarse la presión arterial. Ya hay niños más grandecitos, ¿no? En esta hipocalcemia tardía, que ya no lo solemos ver, se solía ver estreñimiento, por ahí dolor abdominal, como no se alimentaban, deshidratación, este, y retraso de crecimiento. Pero, como les digo, ya no vemos hipocalcemia tardía, porque ya no tenemos ese tipo de fórmulas. Bueno, y el diagnóstico básicamente, como todos, es con el dosaje de calcio total o ionizado, que ya hemos conversado, y cuál va a ser el tratamiento. Eh, Solución salina normal por vía endovenosa más furosemida. Okay. Lo que voy a intentar ahí es hacer que este niño orine más y en esa orina elimine el calcio que tiene de más. Entonces, cuando tengo un niño con hipercalcemia, le meto su cloruro de sodio, 10 mililitros por kilo más furosemida, 1 o 2 miligramos por kilo, y aumento el intramuscular y lo hago orinar. Y con eso mejoro obviamente el calcio.
En raras ocasiones, si es que con esto no hay respuesta, se ha visto que los corticoides, la calcitonina y bifosfonatos, también me ayudan a eliminar ese calcio a través de la orina, ¿no? De la orina. Lo decía, la solución que usamos 10-20 mililitros kilo endovenoso, más furosemida 1 o 2 miligramos por kilo endovenoso. Y cuando es persistente, pese a que he usado esto y mejora, se sube, vuelvo a usar, mejora, pero sí se vuelve a elevar, se puede usar corticoide y calcitonina, ya de manera reglada, no por una sola dosis, sino ya varios días. Pero esto es raro, ¿eh? La verdad que muy pocas veces se usa. Cuando tienes una hipercalcemia por hipoparatiroidismo materno, ahí nos recomiendan conducta expectante y seguro que se va a resolver solito sin uso de ninguna de estas medidas que les he mencionado. También podríamos usar, si, para bajar este calcio, si este niño no está recibiendo leche materna y recibe una fórmula, podríamos usar fórmulas pobres en calcio y vitamina D. ¿Ya? Sí que hay algunas en el mercado que tienen pobre calcio y vitamina D. Pero el tratamiento habitual, no, esto es sobre todo en las hipocalcemias tardías. Lo que vamos a ver es hipocalcemia de inicio precoz. Y ahí ustedes van a ver que dándole su clorurito y su furosemida, solucionaron el problema. Bien, muchachos, hasta acá, ¿alguna pregunta de los trastornos metabólicos? ¿Sí? He corrido. Todo claro, doctor, por ahora. Pero ya tengo un tiempito. He corrido porque, como les decía, me he escapado de la guardia y teníamos nos iban a hacer un prematuro de 26 semanas, pero habían programado para las 4:30 y el residente me ha dicho que la mamá se le hace mucha presión y que lo van a terminar. O sea, que me están esperando que llegue yo para que entre a necesario. Y les dije que estoy en la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Entonces, nos vemos el día martes. ¿No? Que tengo la clase de nutrición y seminario, me parece, ¿no? Pero eso lo hacemos ya virtual, ¿no? Sí, doctor. Seminario siempre virtual. Ya, perfecto. Ya, doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Chao, chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.